¿Alguna vez os ha pasado que alguien os acusa de algo que jamás hicisteis? Y aún así, todos deciden creer la versión equivocada. Esa impotencia te consume. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió a mí. Hola, soy Andrea. Y esta es la historia de cómo mi propia hijastra casi destruye mi matrimonio con sus mentiras. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando mi esposo llegó a casa con el ceño fruncido, los labios apretados y los ojos llenos de furia. Apenas cerró la puerta, ni siquiera se tomó el tiempo de dejar las llaves en la mesa. Se plantó delante de mí y me lanzó una pregunta que me dejó helada. ¿Es cierto lo que me dijo mi hija? ¿De verdad hiciste eso? En ese instante sentí como el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir. No entendía nada. La forma en que me miraba no era la de un esposo que busca comprensión, era la de un juez que ya había dictado sentencia. Con la voz entrecortada, le pregunté qué estaba diciendo su hija. Y entonces me lo soltó todo de golpe, como si hubiera estado ensayando las acusaciones en su cabeza durante todo el día. Me contó que su hija, mi hijastra, llevaba tiempo diciendo que yo la trataba mal cuando él no estaba, que la menospreciaba, que la dejaba de lado, que incluso llegaba a gritarle y ponerla en contra de su propio padre. Palabras crueles, venenosas, totalmente inventadas. Eran mentiras, todas mentiras. Pero lo peor no era escucharlas. Lo peor era ver cómo él, el hombre con el que compartía mi vida, me las estaba arrojando como si fueran verdades absolutas. Intenté explicarle. Le dije que eso no tenía sentido, que jamás haría algo así, que su hija estaba manipulando la situación. Pero cada palabra que salía de mi boca parecía estrellarse contra un muro invisible. Mi hija nunca mentiría sobre algo así, me dijo con dureza. Y ahí sentí el verdadero puñal. Porque no solo dudaba de mí, estaba eligiendo a su hija sin siquiera cuestionarlo, mientras me dejaba a mí marcada como la villana de la historia. La casa entera se convirtió en un campo minado. Cualquier cosa que dijera o hiciera se interpretaba como otra prueba en mi contra. Mi hijastra me miraba con esa sonrisa de triunfo, como si disfrutara viéndome perder terreno, y yo me mordía la lengua, porque sabía que cualquier reacción explosiva solo le daría más armas para atacarme. Era como vivir en una prisión donde no había barrotes, pero sí miradas cargadas de veneno. Los días se hicieron insoportables. Las discusiones con mi esposo eran constantes y cada vez más violentas en tono, aunque yo tratara de mantener la calma. Y entonces, una tarde, cuando la tensión ya había llegado a un punto insoportable, me dijo las palabras que jamás pensé escuchar. Si no puedes llevarte bien con mi hija, tal vez lo mejor es que te vayas. Esas frases se me quedaron clavadas. Me estaba echando de mi propia casa. El lugar donde había construido mi vida, mi hogar, se había convertido de pronto en territorio prohibido. Y no era por algo que yo hubiera hecho, sino por las mentiras de alguien que había encontrado la forma perfecta de manipular a su padre. Mientras hacía mis maletas, con las manos temblando y la garganta hecha un nudo, sentí una mezcla de dolor, rabia e impotencia. Cada prenda que guardaba era un recuerdo empaquetado. Cada objeto que metía en la maleta era una señal de que me estaban arrancando de un sitio donde nunca pensé que tendría que defender mi lugar. Y mientras cerraba la cremallera de la última bolsa, me repetía a mí misma: esto no puede terminar así. Si ahora creen en sus mentiras, algún día tendrán que enfrentarse a la verdad. Cuando empecé a convivir con la hija de mi esposo, jamás pensé que mi vida terminaría así. Al principio, como en toda familia reconstruida, yo quería que ella me aceptara. Me esforzaba. Cocinaba cosas que le gustaban, la llevaba al cine, la ayudaba con los deberes de la escuela. Recuerdo incluso las primeras veces que compartimos confidencias.
Ella me contaba lo que le molestaba de sus compañeras y yo la escuchaba con atención, como si quisiera que entendiera que podía confiar en mí. Yo pensaba que con el tiempo se crearía un vínculo real, pero pronto empecé a notar que algo no encajaba. Ella tenía una habilidad especial para cambiar de cara según quién estuviera delante. Con su padre era la niña perfecta, risueña, dulce, siempre con palabras bonitas. Pero cuando estábamos solas, su actitud cambiaba. Me respondía con frialdad, me miraba de arriba abajo como evaluándome y dejaba escapar comentarios venenosos disfrazados de bromas. Yo trataba de ignorarlo, pensando que era normal en la adolescencia, que necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. Las primeras discusiones fueron pequeñas, casi insignificantes. Una vez, por ejemplo, le pedí que recogiera la mesa después de cenar. Nada extraordinario, solo un gesto de convivencia. Pero me miró con desdén y me dijo: «Tú no eres mi madre, no me puedes mandar». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No porque yo quisiera ocupar el lugar de su madre, sino porque lo único que buscaba era respeto. Aún así, cuando mi esposo preguntó qué había pasado, ella se adelantó y dijo con voz angelical: «Es que Andrea se enfada conmigo por todo». Y claro, él le creyó. Con el tiempo, esas pequeñas manipulaciones se volvieron más sofisticadas. Recuerdo una tarde en la que habíamos ido de compras. Ella se probó un vestido carísimo y me pidió que se lo comprara. Le dije que no era el momento y que ese tipo de decisiones debía tomarlas con su padre. Su cara cambió de inmediato. Me lanzó una mirada que jamás olvidaré, una mezcla de odio y desafío. Esa misma noche, cuando mi esposo llegó, ella lloraba en el sofá. Le dijo que yo la había humillado en la tienda, que le había dicho que se veía ridícula y que no valía la pena gastar dinero en ella. Todo era mentira. Pero mi esposo, al verla llorar, me miró con reproche antes de siquiera escuchar mi versión. Yo intentaba mantener la calma, pero cada vez me sentía más atrapada. Porque en esta guerra invisible, cada palabra que yo pronunciaba se volvía contra mí. Cada intento de acercamiento se transformaba en una acusación, y lo más doloroso era ver cómo mi esposo se dejaba arrastrar, cómo su confianza en mí se desmoronaba poco a poco. Empecé a notar también que ella tenía una obsesión con acaparar toda la atención de su padre. Si yo intentaba hablar con él de algo importante, ella se interponía, buscando interrumpir la conversación. Si planeábamos una salida juntos, de repente se inventaba un problema o una excusa para que canceláramos. Y cuando yo intentaba marcar límites, cuando le decía que no podía manipular así a su padre, entonces venían las represalias. Inventar historias para pintarme como la mala. Uno de los episodios más duros ocurrió durante una cena familiar. Estábamos todos sentados a la mesa y de repente ella empezó a contar una anécdota falsa sobre mí, diciendo que yo le había gritado porque no quería ordenar su cuarto. Usó un tono de víctima tan convincente que incluso algunos de mis suegros me miraron mal. Yo quería defenderme, quería explicar lo que de verdad había pasado, pero sabía que hacerlo solo me haría quedar peor. Así que me tragué mis palabras con la sensación de estar atrapada en una red que ella había tejido a la perfección. Esa fue la dinámica durante meses. Una hija que sabía manipular las emociones de su padre, un padre que se dejaba llevar por las lágrimas y los gestos teatrales, y yo, intentando sostener un equilibrio que cada día se rompía más. Lo peor era que, en el fondo, yo veía en ella una especie de rivalidad absurda. No quería que yo tuviera un lugar en la vida de su padre. Y como no podía apartarme físicamente, empezó a hacerlo con mentiras. Era como vivir con alguien que jugaba una partida de ajedrez, conmigo, siempre pensando 10 movimientos por delante, mientras yo apenas podía reaccionar. Hubo momentos en los que incluso me cuestioné a mí misma. ¿Estaré exagerando? ¿Será que realmente soy demasiado dura con ella?
pero cuando repasaba cada situación, cuando recordaba el brillo de satisfacción en sus ojos después de cada mentira, entendía que no eran imaginaciones mías. Ella estaba jugando un juego peligroso y yo era su blanco. Y lo que más me dolía era ver cómo mi esposo, al que yo tanto amaba, se convertía poco a poco en un extraño. Su confianza en mí se debilitaba, sus palabras se llenaban de reproches, y cada vez que yo intentaba mostrarle la verdad, él respondía con esa frase que se me clavaba como un cuchillo: mi hija no mentiría. Cada día que pasaba, sentía que el suelo bajo mis pies se agrietaba un poco más, y aunque aún no lo sabía, todo ese veneno acumulado estaba a punto de explotar de la peor forma posible. Cuando las discusiones llegaron a su punto más alto, la situación se volvió insostenible. Yo ya no reconocía a mi esposo. El hombre, que había sido mi compañero, mi apoyo, ahora me miraba como si fuera una intrusa en su propia casa. Cada gesto mío era cuestionado, cada palabra analizada como si buscara descubrir un veneno oculto. Y todo eso por las mentiras de una adolescente que sabía perfectamente cómo manipular a su padre. Recuerdo con claridad el día en que todo explotó. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando café, intentando mantener una normalidad que ya no existía, cuando él entró con la cara desencajada. Me miró fijo y sin rodeos me dijo: «Andrea, esto no puede seguir así. Mi hija está destrozada. Dice que no puede vivir contigo, que la haces sentir como una extraña en su propia casa. No me dejas opción. Tienes que irte». Sentí cómo se me helaba la sangre. Dejé la taza en la encimera, temblando, y apenas pude pronunciar un «¿qué?» en voz baja. Él no dudó. Repitió sus palabras como si las hubiera ensayado. «Tienes que irte». Me quedé allí, inmóvil, escuchando cómo el mundo que conocía se derrumbaba. Era mi hogar, mi vida, y ahora me estaban echando como si fuera una intrusa. Y lo peor era la expresión de satisfacción en el rostro de mi hijastra, que apareció en la puerta del salón fingiendo sorpresa, pero con esa chispa de triunfo en los ojos. Mientras subía a mi habitación para hacer las maletas, sentía que cada paso pesaba como una condena. Abrí el armario y empecé a sacar ropa mecánicamente, casi sin darme cuenta de lo que hacía. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero también había rabia, una rabia profunda que me mantenía en pie. ¿Cómo era posible que las mentiras de una adolescente valieran más que los años de amor, sacrificio y confianza que había compartido con mi esposo? Bajé con mis maletas. Él no me ayudó, no me miró a los ojos. Solo se quedó de pie, con los brazos cruzados, repitiendo frases que ya parecían no venir de él, sino de su hija. «Esto es lo mejor para todos. No quiero más conflictos. No puedo ver sufrir a mi hija». Salí por la puerta con el corazón destrozado, y mientras me alejaba, pude escuchar cómo mi hijastra corría hacia él y lo abrazaba, susurrándole algo al oído. No necesitaba escucharlo para saber lo que era. Ella había ganado, o al menos eso creía. Porque aunque en ese momento yo me sentí derrotada, algo en mi interior me decía que las mentiras siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y no pasó demasiado tiempo antes de que las primeras grietas empezaran a aparecer en su teatro perfecto. La primera señal llegó cuando una vecina, con la que apenas hablaba, me llamó por teléfono. Me dijo: «Andrea, yo no sé qué está pasando en tu casa, pero quiero que sepas que escuché a tu hijastra contando cosas delante de otras chicas». Se reía diciendo que su padre siempre le cree todo lo que dice y que tú eres muy ingenua por no darte cuenta. Esas palabras me golpearon, pero también me dieron esperanza. Si ella empezaba a mostrarse confiada, si se permitía presumir de su manipulación, entonces, tarde o temprano, iba a cometer un error. Y así fue. Unos días después, una amiga cercana a la familia
me escribió preocupada. Había escuchado a mi hijastra contar una historia sobre mí que no coincidía con la versión que le había dado a su padre. 2 versiones distintas de la misma mentira. Una contradicción que podía ser pequeña, pero que para mí era una grieta en su castillo de arena. Yo sabía que no podía volver a esa casa por la fuerza. No podía enfrentarme directamente, porque todo lo que hiciera sería usado en mi contra. Pero lo que sí podía hacer era esperar. Esperar a que las piezas de su propio juego se derrumbaran. Y en el fondo, empecé a sentir una calma extraña. Sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Pasaron unas semanas desde que me fui de la casa. Al principio fue como vivir en un vacío. Noches solitarias, preguntas sin respuestas y una sensación amarga de injusticia. Pero también tuve tiempo para pensar, para analizar cada detalle de lo que había ocurrido. Y cuanto más lo hacía, más clara tenía la idea de que no podía quedarme en silencio. Porque sí, me habían echado, me habían tratado como si fuera culpable, pero yo sabía que la verdad tarde o temprano se abre paso, y no tuve que esperar demasiado. Todo empezó con un error de mi hijastra. En su exceso de confianza, comenzó a contar versiones distintas de sus mentiras. Un día decía que yo la había insultado delante de una amiga, otro día que había sido en el colegio, otro que había ocurrido en la casa. La gente empezó a notar que sus relatos no encajaban. Yo lo sabía porque algunas personas se acercaron a mí para contármelo. Y cada vez que escuchaba esas contradicciones, sentía que su castillo de arena estaba empezando a derrumbarse. La gota que colmó el vaso fue un mensaje que, por descuido, envió a una amiga suya. En ese chat se reía de lo fácil que era manipular a su padre, de cómo bastaba con llorar un poco para que él le creyera todo, y de lo mucho que disfrutaba verme sufrir. Esa conversación llegó a mis manos de la forma más inesperada. Una de sus propias amigas, cansada de verla presumir, me la reenvió. Con el corazón latiendo con fuerza, guardé aquellas pruebas y decidí esperar el momento perfecto. Y ese momento llegó una tarde en la que mi esposo me llamó. Su voz sonaba cansada, rota. Me dijo: «Andrea, no sé qué hacer. Mi hija ha estado muy rara últimamente. Dice cosas que no coinciden. Siento que me está ocultando algo». Fue entonces cuando supe que el muro de confianza ciega que había levantado empezaba a resquebrajarse. Nos encontramos en una cafetería, un lugar neutral, lejos de la tensión de la casa. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes. Al principio se quedó en silencio, con los ojos clavados en la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Pasó los dedos por las palabras una y otra vez, como si necesitara asegurarse de que eran reales, y cuando alzó la mirada hacia mí, sus ojos estaban llenos de vergüenza. «Andrea, Dios mío, ¿qué hemos hecho?». No supe qué responder. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo podía solucionarse, pero otra parte, la más herida, sabía que aunque él empezara a creerme ahora, el daño ya estaba hecho. Yo había sido expulsada de mi hogar por culpa de sus dudas, y esa herida no se cerraba con un simple «lo siento». Los días siguientes fueron un torbellino para él. Su hija intentó justificarse, inventar excusas, incluso llorar para disimular. Pero esta vez las lágrimas no surtieron efecto. Las pruebas eran claras, y él no podía taparlas con más ceguera. Por primera vez tuvo que enfrentarse a la realidad. Había elegido creer a su hija y condenarme a mí sin pruebas. Y ahora veía cómo esa misma hija había jugado con él como si fuera una marioneta. Yo no disfruté viéndolo sufrir. Aunque una parte de mí sentía que era justicia poética, también había dolor, porque en el fondo todo esto había destruido lo que alguna vez fue una familia. Mi relación con mi esposo ya no podía ser la misma. Podría perdonarlo con el tiempo, pero nunca olvidarlo.
y la confianza rota es muy difícil de reconstruir. En cuanto a ella, mi hijastra... El tiempo puso las cosas en su sitio. Poco a poco, la gente de alrededor dejó de confiar en sus palabras. Sus amigos, sus familiares, todos vieron de lo que era capaz, y la máscara que había sostenido durante tanto tiempo terminó por caerse. ¿Me dolió todo lo que pasó? Sí. ¿Me rompió? Por momentos también. Pero al final entendí algo muy importante. A veces, la verdad tarda en llegar, pero cuando lo hace, tiene una fuerza imparable. Y aunque me costó lágrimas, soledad y noches de rabia, al final pude mirar atrás y decir, sobreviví, y salí más fuerte de lo que pensaba. Hoy cuento esta historia no para vengarme, sino para recordar que no importa cuán elaborada sea una mentira, siempre se acaba desmoronando, y que la justicia, aunque tarde, llega. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Habríais hecho lo mismo? Dejádmelo en los comentarios sobre el vídeo. Os leeré.